Gloria a Dios. Estamos en el versículo 22 del Evangelio, del libro de los Hechos, escrito por Lucas. Y dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amado Padre que estás en los cielos, glorioso Espíritu Santo, quita todo cansancio de nuestros cuerpos y todo aquello que acongoja nuestro espíritu, para que tu palabra pueda, Señor, llegar a lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra que es cortante, más poderosa que espada de dos filos, que penetra, Señor, y discierne todo. Señor, te pido que penetre a nuestras vidas, que nos edifique y que nos afirme, Señor. Los tiempos que vienen, que se avecinan, son difíciles, pero pedimos, Señor, que todo tiempo la iglesia pueda permanecer firme y fiel al nombre de Jesús. Amén. Por favor, siéntese. Este es un momento histórico en lo que es la historia de la iglesia, porque en este capítulo estamos llegando al punto cuando la iglesia llegó a la ciudad de Antioquía, la primera iglesia fuera de Jerusalén, en Antioquía, Antioquía de Siria. Siempre que hablemos de esta Antioquía, no se nos olvide que hay dos Antioquías en la Biblia, en el libro de los Hechos: Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Son dos ciudades diferentes, pero ahora está llegando a Antioquía de Siria. Ahí está llegando el Evangelio, que para que llegara ahí fue necesario que Dios hiciera algo, que Dios desatara una persecución para que los discípulos salieran en desbandada y llevaran este Evangelio a Antioquía. Ahora, lo que está sucediendo en Antioquía es tremendo, porque se ha armado un alboroto. Un alboroto, esa es la palabra que yo uso cuando llego aquí, un alboroto. La ciudad está alborotada. Todos hablan de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en Antioquía. Una nueva fe, una nueva predicación está llegando a Antioquía. Pero algo que está confrontando a Antioquía con una situación religiosa que tenían y con una inmoralidad en la cual vivían. Entonces, los que llegaron ahí, los evangelistas que llegaron, tenían los pantalones bien puestos, que no se rajaron para predicar la verdad en medio de aquella sociedad adversa, religiosa e inmoral. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Porque hoy nosotros estamos en un tiempo igual. Tal vez usted no se da cuenta, pero estamos rodeados de inmoralidad y estamos rodeados de religiosidad. Y entonces cuando nosotros venimos y hablamos en contra de la religión, y cuando nosotros venimos y hablamos en contra de lo inmoral, el mundo se nos viene arriba. Por eso lo que acaba de pasar en el debate vicepresidencial, sin ser político, simplemente nos dejó a todos con la boca abierta. Cuando el vicepresidente Mike Pence, sin tener pelos en la lengua, dijo: soy cristiano y no voy a pedir perdón por lo que estoy diciendo. Soy cristiano y no voy a pedir perdón lo que estoy diciendo. Dijo: soy pro vida. Lo que estaba diciendo es: soy pro aborto. No soy pro aborto, soy pro vida. No soy pro aborto, estoy en contra del aborto. Estoy en contra de todo aquello que la Biblia está en contra. Ahora, hablar eso en un podio político,
Hablar eso ante millones y millones que lo están viendo es como ponerse una guillotina en el cuello. Es como decir fusílenme, es como decir mátenme, porque esta sociedad corrupta e inmoral no quiere que se les ponga el dedo en la llaga. Pero nosotros no podemos dejar de hablar y decir lo que la Biblia dice. Y ahora usted como yo tenemos que tener la misma posición. Somos cristianos. Somos cristianos. Y no vamos a pedir perdón por ser cristianos. Somos cristianos y no vamos a pedir perdón por decir públicamente que estamos en contra del aborto, que estamos en contra del homosexualismo. No vamos a pedir perdón por eso. Aleluya. Y sé a lo que me expongo al hablar de esta manera. Sé a lo que me expongo, pero no me interesa. Esta semana tuvimos una lección maravillosa en los grupos familiares, donde hablaba cuando Saúl es desenmascarado en su pecado y Samuel le lleva un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que lleva de parte de Dios es: tú me desechaste a mí, tú me tomaste a mí como nada, yo también a ti te tomo como nada. Tú me apartaste de tu vida, yo también te aparto de mi vida. Ese era Dios hablando. Y ese es el mensaje que le lleva Samuel a Saúl. Dios te ha desechado, Dios te ha hecho a un lado, pero no porque Él quiera, sino porque tú lo desechaste primero. Entonces cuando Saúl por fin acepta su pecado y dice: yo he pecado, le dice a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? No hagas bulla, no le declares al pueblo que Dios me ha desechado. Manejemos esto en privado. No quiero perder mi reputación. No quiero que la gente se dé cuenta de lo que yo pienso, de cuáles son mis opiniones. No quiero que el pueblo se dé cuenta, que sigan pensando que Dios me ampara, que Dios me respalda, que Dios está conmigo. Y le dijo Samuel: no, yo no puedo estar con alguien, ni puedo apoyar a alguien que Dios ha desechado. Dios te ha desechado y yo no te voy a apoyar. Entonces, esa fue la posición. Y entonces, en mi estudio que hacía el lunes pasado, simplemente ponía: hay veces que nosotros venimos y por no ofender a alguien, no predicamos el mensaje tal como es. Es decir, queremos quedar bien con la gente, queremos quedar bien con todo el mundo, y venimos a la hora de predicar, si predico esto, la hermanita tal se va a sentir ofendida. Si predico esto, el hermanito tal se va a sentir ofendido. Si predico esto, mi mujer se va a sentir ofendida. Si predico esto, mis hijos se van a sentir ofendidos. Si predico esto, el perico se va a sentir ofendido. Pues que se ofenda el perico, que se ofenda la mujer, que se ofendan los hijos, pero no podemos callar el mensaje de Dios, no podemos camuflajear el mensaje de Dios. ¿Saben ustedes que algunas veces nosotros predicamos cosas fuertísimas y la gente puede pensar: por mí lo está diciendo? No, el asunto es que cuando a uno el zapato le queda, hay que ponérselo. Es decir, cuando uno dice por mí lo dice, es que sí, el Señor te está hablando. Es decir, cuando alguien acepta que el mensaje es para él, simplemente es que Dios te está hablando, pero no es que el predicador está refiriéndote a ti directamente. ¿Me estás oyendo? Sino que simplemente ahí te llegó la horma de tu zapato y tienes que trabártela, simple y sencillamente. Pero no es que el predicador conoce tu vida. Si hay alguien que conoce nuestra vida, ese es el Señor que está en los cielos. Él conoce nuestra vida. Y entonces uno viene al púlpito y de repente dice cosas que uno no sabe ni por qué las dice, pero el Señor sabe por qué se están diciendo. Es decir, el Señor, que lo sabe todo y que lo conoce todo, está enviando un mensaje muchas veces de prevención. Y como Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, predícala a tiempo, pero también predícala fuera de tiempo. Ese era el consejo de Pablo. Ahora, cuando nosotros predicamos, muchas veces al primero que nos estamos llevando en las patas cuando predicamos es al predicador mismo. Es decir, uno predica la palabra y uno mismo se está haciendo pedazos, se está bombardeando, uno mismo se está fusilando, y ahí uno se retuerce y hasta se conmueve, porque el Espíritu Santo está hablando la palabra y al primero que le aplica la palabra es al predicador. Si luego uno tiene que decir ciertas verdades que apelan a la esposa de uno, a la mujer de uno, tiene que decirlas. Aunque la mujer se retuerza, hay que decirlas. Si tiene que decir verdades que los hijos le van a doler, hay que predicarlas, porque es la palabra de Dios y no hay que tener pelos en la lengua para predicar el verdadero consejo de la palabra del Señor. Ustedes saben de qué se acusa al pastor Pineda. Al pastor Pineda se le acusa de ser machista. Al pastor Pineda se le acusa de predicar en contra de las mujeres.
Y alguien me dijo, ¿no cree que ya es hora que reflexione? ¿No cree que usted ya es hora que se dé cuenta que sí está fallando en predicar eso que predica, que las mujeres se tienen que someter a los hombres? Usted está equivocado. Yo dije, quiero irme a la Biblia a ver si es cierto que estoy equivocado. Y cuando voy a la Biblia, dice la palabra del Señor que el esposo es la cabeza de la mujer es el cuerpo, y que dice que la mujer casada, en otras palabras voy a decir claramente en esta mañana, si usted no quiere someterse, si usted no quiere estar sujeta a un hombre, no se case. Solución, no se case. Viva sola y haga lo que le dé su regalada gana. Llega a la hora que quiera llegar a su casa. Miren, las que son solteras llegan a la hora que les da la gana, se levantan a la hora que les da la gana, lavan los platos cuando les da la gana, limpian la casa cuando les da la gana. Pero la casada, eres casada. ¿Y qué dice la palabra? No Ismael Pineda, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Sométase a su esposo. Lo digo yo, no, señores, por eso no puedo pedir perdón por eso, ni voy a cambiar de decirlo, porque es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, es la palabra de Dios. Y aunque uno sabe que una cosa es predicarlo, decirlo, y otra cosa es la realidad, y usted sabe que allá en su casa la mujer manda, ¿verdad? Inclusive algunas veces predico de esa manera. Y cuando ve que la mujer está bien seria, viene el marido y le dice, no te preocupes, el pastor tiene que predicarlo, pero tú sabes que tú mandas, mi amor. Así le pega, tú sabes que tú mandas, mi amor. Y yo digo, ok, you like it, que te pongan un cordoncito aquí en el pescuezo y que te digan, camán, Nerón. Si a ti te gusta así, amén. Es decir, es tu vida. Tú escoges que así te anden, que así te lleven. Excelente, pero la palabra, yo tengo que predicar la palabra. Yo lo que tengo es que predicar la palabra. Y no voy a pedir perdón por predicar la palabra. No voy a pedir perdón por predicar la verdad, aunque a ti no te guste. Así que yo me examino y digo, no es cierto, no soy machista, ni tampoco soy antifeminista. Amo a los hombres, amo a las mujeres, los amo a todos por igual, y les digo sus verdades en su cara, a hombres y a mujeres por igual. Así me considero. Bueno, pero volvamos a Antioquía. Había llegado el Evangelio, y cuando el Evangelio llegó a Antioquía, se armó un alboroto. Un alboroto. Es que cuando Cristo llega a una ciudad, la ciudad es alborotada. Hace poco la campaña que suspendieron en Inglaterra cuando Franklin Graham iba a ir a predicar, y empezaron los autobuses de Inglaterra, de allá de Inglaterra, de Londres, a llevar la publicidad de la campaña que llegaba Franklin Graham con la palabra del Señor. Se levantaron los grupos que se oponen a la Biblia, los grupos que se oponen al mensaje, y fueron a la ciudad, al mayor de la ciudad y a todas las fuerzas que pudieron para que se suspendiera la campaña. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo llega, cuando la palabra de Cristo llega, alborota la ciudad. Los demonios mismos son alborotados, porque cuando llega Cristo, el reino de las tinieblas tiembla. Cuando llega Cristo, el reino de las tinieblas se viene para abajo. Hay poder en el nombre de Jesús. Nuestras vidas fueron alborotadas cuando Cristo llegó. Nosotros no éramos así, y Cristo vino a cambiar nuestras vidas. Algunos de ustedes antes de venir a Cristo eran ladrones o eran policías, y algunos otros abogados, pero no lo dije. Pero bueno, eso éramos, y Cristo vino y cambió y transformó nuestra vida, alborotó nuestra vida. Allá en El Salvador, yo soy salvadoreño y pues tampoco voy a pedir perdón por eso, por ser salvadoreño, pero allá sí, allá en aquellos tiempos, no ahora. Ahora las leyes han cambiado, porque los hombres hacían lo que les daba su regalada gana. Llegaban borrachos, y como ustedes ya saben, después de una borrachera lo que viene, ¿verdad? Después de la borrachera lo que viene, ¿qué es lo que viene después? El pleito. Empiezan a emborracharse, vienen amigos y terminan peleando. Y como un vecino mío anoche comenzó tomando,
al rato como a las 11 se oían gritos y luego una patrulla que me lo llevaba bien amarradito después de haber disparado al aire. Eso es lo que le espera a la gente que anda sin Dios, que anda sin Cristo. Y luego cuando viene eso de las borracheras, allá en nuestros países la mujer se tiene que esconder debajo de la mesa, debajo de la cama. Y escuchen bien, mujeres, para que vean que cuando les sale un salvadoreño que las anda enamorando, porque esos ingratos las agarran del pelo, las sacan de debajo de la mesa, debajo de la cama y las llevan. ¿Quién manda aquí? Estoy hablando de aquel tiempo, hombres salvajes, hombres sin temor de Dios. Pero cuando Cristo llega a la vida de esos hombres, yo conocí a uno que le decían Juanón, había matado no sé a cuántos, pero cuando se convirtió a Cristo le decían hermano Juancito, y hablaba calmado, y cuando la esposa le decía tal cosa, sí mi amor, lo que tú quieras, el Señor tiene poder para cambiar las vidas. Cuando Cristo llega hay alboroto. Nosotros usamos el término avivamiento porque es el Espíritu Santo el que produce ese alboroto. Es decir, como que la iglesia no necesita mucha publicidad. Cuando Cristo está en un lugar, cuando Cristo está obrando en un lugar, alaben a Dios por eso, todo el mundo se da cuenta y la gente habla a favor o en contra de lo que está pasando en esta iglesia. Yo alabo a Dios en esta mañana porque de esta iglesia se habla en los restaurantes, de esta iglesia se habla en los supermercados, se habla en el trabajo. Alabado sea Dios, que se conoce que aquí hay un alboroto, que Dios está obrando en este lugar. Me ha tocado estar sentado cuando todavía iba a restaurantes, cuando todavía iba a perder tiempo a los restaurantes. Ahora ya no lo hago, pero antes sí iba a perder a sentarme a un restaurante tiempo. Y de repente oía hablando del tema Iglesia Benecer, y de repente salía a bailar su pastor, que soy yo, y decía el otro, es que es duro, habla, pero habla la verdad, decía el otro. Sí, pero es muy directo, pero es la verdad. Y no sabían que yo era el que estaba en la otra mesa. Y ellos hablando durante toda la comida y comían lento. Y yo, ya cuando yo iba a despedirme, me levantaba y le decía, hermanos, Dios los bendiga, soy el pastor Pineda. ¡Ah! Y el uno decía, pero yo no estaba hablando mal de usted, pastor. Y el otro decía, yo pero solo un poquito, pastor. Entonces, qué lindo, qué lindo. Oiga bien, pues, usted no se debe molestar cuando el tema de una iglesia como Benecer sale a la luz. Eso quiere decir que Dios está obrando. Y cuando Dios está obrando, uno se vuelve noticia. Alabado sea Dios. Aleluya. Ahora bien, llegó la noticia ¿a dónde? A Jerusalén. Oiga, leamos aquí. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y yo siempre les enseño a ustedes, cuando ustedes no quieran que algo se sepa, no lo digan o no lo hagan. Porque todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, tarde o temprano, se sabe. ¿Oyó lo que dije? Cuando usted no quiere que algo se sepa, simplemente no lo haga. Cuando no quiere que algo se sepa, simplemente no lo diga. Porque todo lo que uno habla a espaldas de alguien siempre llega a oídos de ese alguien. Todo el tiempo. Y siempre llegan con aquella frase, no sabes lo que está pasando. Ya te diste cuenta ya sabes la nueva. Son más novedosos que noticias CNN. Más rápidos que el Facebook y que el Instagram. Así que la noticia estaba llegando ¿a dónde? A Jerusalén, a oídos de los apóstoles, que algo sobrenatural estaba pasando en la iglesia de Antioquía. ¿Qué es lo que sucedía hasta este momento? Jerusalén ha sido el centro misionero, ha sido la iglesia central, pero ahora Antioquía va a desplazar a Jerusalén. Y va a ser desde Antioquía que Pablo va a armar sus viajes misioneros. Pablo, cuando le escribe a los Romanos capítulo 16, Pablo dice que tenía planes de ir hasta España. Y dice Pablo, he predicado el evangelio donde nadie lo ha predicado. No ha habido un sitio, una ciudad que solamente cuando el Espíritu Santo no me ha permitido predicar, no haya predicado. Pero he predicado, dice, por toda Asia y por todo
toda Europa he dado a conocer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero observen ustedes que para que este evangelio llegara a Antioquía, tuvo que haber pasado la iglesia de Jerusalén por una persecución. Y ahí es donde yo digo, qué maravilloso es Dios. Porque el que usó Dios para que se desatara la persecución fue nada menos y nada más que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que se convirtió en el peor enemigo del cristianismo, de Cristo y de sus seguidores, y que su deseo era exterminar, acabar con el cristianismo, y que metía a la cárcel a hombres y a mujeres, los arrastraba para llevarlos a los tribunales y meterlos presos. Luego este Saulo se va a convertir en el más grande defensor del cristianismo y en el más grande predicador del cristianismo. Escuchen bien lo que voy a decir. Los tres más grandes predicadores del primer siglo, los tres más grandes predicadores: Bernabé, Pablo y Pedro. Bernabé, Pablo y Pedro son los tres más grandes predicadores del primer siglo. Antioquía tuvo el privilegio de tener a dos de ellos como pastores de la misma iglesia, a Bernabé y a Pablo. Imagínense qué bendición la de Antioquía, a tener a dos de los tres más prominentes predicadores del primer siglo. Fue una bendición enorme. Pero este Saulo de Tarso, antes perseguidor, fue lo que Dios usó para que la iglesia saliera de Jerusalén, de la comodidad, y llegara a todos los confines de la tierra, predicando que en el evangelio hay salvación y hay vida eterna. Gloria a Dios. Siempre en todo ha habido alguien que abre el camino. En todo. Aquí va a ser Bernabé hoy. Bernabé. Y yo les decía que yo traía mi memoria allá por el año 75, aproximadamente 74, 75, en mi pueblo natal, Berlín, El Salvador. Ahí no había iglesias evangélicas, no había evangelio. Ahí había una pequeña iglesia bautista que se congregaban como 2 o 3 personas que no hacían ni pío ni pao, nada. Ahí estaban nada más ellos 3, 4 miembros nada más. Pero de repente yo bajaba del caserío, de allá del volcán, bajaba todos los domingos al pueblo, a chotear, decía uno, a pasear. Y bajaba ahí, y de repente un día domingo me encuentro con un muchacho, jovencito, aproximadamente 20 años. Su esposa, jovencita, aproximadamente unos 18 años, delgada, me recuerdo, pelo largo hasta acá. Él con su guitarra y esa muchacha cantando en la esquina del parque de Berlín. Empezaba ella a cantar aquel canto: llegáronse los días, cumpliéronse los tiempos. Cumpliéronse los días, llegáronse los tiempos. De aquella profecía que el Señor habló. Y tocaba él con aquella guitarra, aquella muchacha cantaba 2, 3 himnos. Y luego aquel muchacho joven empezaba a predicar de una manera que uno se quedaba paralizado. Uno se quedaba ahí. Uno quería irse, pero no podía irse, porque estaba predicando. Yo oía a alguien que nunca había escuchado un tipo de predicación como él predicaba. Y predicaba sus 30, 40 minutos. Nadie aceptaba. Pero la gente, algunos todavía con sus bultos aquí en el hombro, con el maíz en el hombro, con el poco de frijoles en el hombro, se quedaban parados oyendo el mensaje de aquel muchacho predicador. Cuando terminaba de ahí, casi así como el cuento de aquel que sonaba la flauta y que los animalitos lo seguían, allá íbamos un grupo siguiéndolo, porque se iba a parar a la esquina del mercado y volvía otra vez a cantar la muchacha y volvía él a predicar de nuevo. Ahora hay muchas iglesias en esa ciudad, mas no saben quién pagó el precio. Este muchacho que se atrevió a predicar la verdad y a decir que solo en Cristo había salvación, que los ídolos no salvaban, que la religión no perdona, pero Cristo sí perdona. Él nunca supo el impacto que produjo en mi vida, hasta el punto que cuando el Señor me llama al ministerio, la imagen de él como predicador del evangelio estaba tan metida en mí que de alguna manera yo quería ser usado como Dios usaba a ese muchacho joven. Es decir, abrió el camino, una sabiduría para predicar, una autoridad para predicar.
Yo creo que ese muchacho definitivamente, antes de empezar a predicar, ataba a los demonios, porque nadie se atrevía a decir absolutamente nada. Toda la gente se quedaba parada, y allá había gente terrible, maligna, mala, todos con sus machetes bien afilados, llenos de moho, que si no se moría de la herida, se moría de la infección, con sus grandes pistolas trabadas, y el muchacho predicando la palabra de Dios con poder y autoridad. Por eso, cuando llegamos aquí, le llega la noticia a Jerusalén, y viene la iglesia de Jerusalén. La primera pregunta es: ¿a quién enviamos? Me imagino yo que si hubieran enviado como a Pedro, la cosa se complicaba. Si hubieran enviado a algún otro, pero inmediatamente el Espíritu Santo que estaba obrando en la iglesia pone a Bernabé para ser el enviado. ¿Quién era este Bernabé? En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 36 y 37, se nos habla por primera vez de Bernabé, y se nos dice que su nombre era José. Y la iglesia en ese momento, en el capítulo 4, tiene una gran necesidad, debido a la situación que la iglesia, la forma como la iglesia tomó la organización. Se habían quedado sin fondos, no había dinero, no había fondos. La iglesia estaba pasando por una gran necesidad. ¿Y qué hizo José? Se fue a Chipre, donde tenía una herencia, tenía una heredad, y fue y vendió la propiedad, vendió la hacienda, vendió la herencia, y regresó y trajo todo el dinero de la venta, dice la palabra del Señor, y lo puso a los pies de los apóstoles. Puso todo. De tal manera fue el consuelo que la iglesia recibió a través de esa ayuda que Bernabé le dio, que le cambiaron el nombre. Ya no le llamaron José, le llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación, porque vino a consolar a la iglesia en un momento de necesidad. Mas sin embargo, Bernabé no se va a quedar hasta ahí nada más consolando, sino que en el capítulo 9 encontramos que Saulo de Tarso, ya convertido, ha viajado a Jerusalén, pero los hermanos no quieren juntarse con él. No quieren juntarse con él, le tienen miedo a causa de su vida pasada. A causa de su vida pasada. Y todos nosotros tenemos una vida pasada. Una vida oscura. Una vida de fracasos. Una vida de metidas de pata que hemos dado. Ahí lo tenemos. Pero yo quiero hoy, número uno, que ustedes entiendan algo. Que cuando venimos al Señor, el Señor perdona toda nuestra vida pasada. Alaben a Dios, perdona toda nuestra vida pasada. Y nadie tiene que señalarle ni apuntarle el dedo a causa de su vida pasada. Usted pudo haber sido la más grande prostituta, o la más grande bruja, o usted el más grande narcotraficante, o el más grande asesino matón, pero cuando vino a Cristo, Cristo perdonó sus pecados, los sepultó en lo profundo de la mar, y ya no hay pecado más por el cual usted puede ser señalado. Sin embargo, uno tiene que autoperdonarse, porque el problema que tenemos es que Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. Y frecuentemente viene a nuestra mente algo que hicimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra inmadurez, cosas que hicimos. Usted debe entender que ya el Señor lo perdonó. Ya el Señor lo perdonó. Usted está perdonado y nadie más puede acusarlo de lo que Dios ya lo perdonó. Pero observen algo. Muchas veces nosotros también, a causa de la vida pasada de alguien, como que no queremos juntarnos con esa persona. Si ha sido bruja, decimos: no, yo creo que todavía se le ve el talle de bruja. Si ha sido brujo, se le ve todavía el talle, porque aquí hay 13 brujas. Yo no sé si todavía están, antes aquí estaban, ya no las he visto. O sea, ex brujas, es decir, que el Señor las convirtió. Y a una de ellas realmente se le veía la finta todavía así, que los pelos medio se paraban cuando la veía, pero me decía ella: no se preocupe, pastor, porque me traía algo de comer. No se preocupe, pastor, si ya el Señor me convirtió. Yo decía: está bien, hermanita, ahí póngalo. Entonces tenía que orar 3 veces y persignarme antes de comer aquello. Entonces,
Entonces, la gente muchas veces nos tiene, por ejemplo, lo que pongo algunas veces, ustedes, algunos que vivieron en la vida de drogas, andan con sus cuerpos tatuados, aquí no se les ve a causa de las camisas que andan bien tapaditos, pero al fondo allá tienen las marcas de la calle, las marcas del mundo. Hace poco estaba viendo dos pastores del Salvador que eran de la Mara Salvatrucha, con el montón de tatuajes en la cara, en la nuca, en los brazos, y no hay parte del cuerpo que no estén tatuados. Pero el Señor hizo el milagro en la vida de estos dos muchachos y ahora son predicadores del evangelio, son predicadores de la calle, pero todavía la gente cuando los ve se les queda viendo. Y entonces la pregunta que le hace el reportero a uno de ellos es: ¿ustedes no son discriminados, no son alejados cuando los ve? Claro que se dice, hay gente que todavía no cree que el Señor nos ha cambiado, que el Señor nos ha transformado, porque lo que Cristo hace es poderoso, pero la gente no puede entender que Cristo tiene poder para transformar y cambiar las vidas. Bernabé, un hombre con madurez, un hombre que podía ver lo que otros no veían, lo que no veían. Por ejemplo, cuando a Saulo no lo quieren, lo rechazan, llega Bernabé, el hijo de Consuelo, a consolar a Saulo, porque Saulo anda todo decaído, triste, porque los hermanos no quieren familiarizar, socializar con él. Y entonces viene Bernabé, lo encuentra y le dice: hermano Saulo, lo abraza. Venga, hermano Saulo, lo voy a llevar con los apóstoles. Y viene Bernabé, capítulo 1 de Gálatas, lo llevó a donde Pedro y Jacobo y los presentó y le dice: este es el hermano Saulo, que antes perseguía a la iglesia, pero ahora es un tremendo predicador del evangelio. ¡Aleluya! Lo lleva. Y aunque Saulo no fue bien recibido por todos ahí, Saulo siguió predicando la palabra del Señor. Saulo siguió, pero vino Bernabé y lo consuela. Por eso ahora Bernabé escogido, y hay palabras ahí que dice que fue escogido a causa de que era un hombre varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Estas no son cualidades del otro mundo, de otro planeta. No, nosotros también podemos tener estas cualidades que tenía Bernabé. Pero vuelvo a lo mismo. Bernabé, más adelante lo vamos a ver, se va a ser compañero de Saulo, van a salir a un viaje misioneros. Y al principio es Bernabé y Saulo, es decir, Bernabé es el pastor principal en Antioquía, Saulo va a ser el pastor asistente. Y cuando salen al primer viaje misionero, Bernabé es el misionero principal, Saulo es el que le anda las maletas, Saulo es el que le abre la puerta, Saulo es el que va a traer las hamburguesas a McDonald's. Pero más adelante las cosas cambian y va a ser Pablo y Bernabé. Pero Pablo vino a formarse, a hacerse a los pies del gran maestro llamado Bernabé. Recordémonos que en ese viaje han llevado a un joven pariente de Bernabé, Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Y el cipote, así lo voy a llamar cipote, estaba joven, pues estoy hablando como salvadoreño, cipote. A medio camino, cuando vio la cosa dura, que no se dormía en hoteles, sino que se dormía donde caía la noche, dijo: no, dijo, en la casa de mi mamá dormía bien, comía bien, y aquí está dura la cosa. Se regresó, abandonó a Pablo y a Bernabé. Cuando vienen al segundo viaje, que están armando el segundo viaje, viene Bernabé, manda a llamar a Juan Marcos para que se aliste, que van a salir al viaje misionero. Le dijo Pablo: ¿quién dice que lo vamos a llevar? No, le dice: yo a ese cobardón no lo llevo. ¿Sí? Nos traicionó, nos abandonó. Y entonces dice la palabra del Señor que ahí se dividieron. Bernabé y Saulo se separaron. Se separaron. Es una parte, una nota triste en el libro de los Hechos. Y dice que Pablo escogió a Sila como compañero y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Por supuesto, el viaje de Bernabé y Juan Marcos no tuvo muchos frutos. Y Pablo de Tarso, sí, hizo su segundo viaje misionero y va a ser su tercer viaje misionero. Es decir, Pablo siguió siempre adelante. Pero el detalle está que cuando Juan Marcos iba a ser quedado a un lado,
que lo iban a hacer a un lado, que Pablo lo estaba haciendo a un lado. Observen ustedes que Pablo no tenía la misma mentalidad, la misma percepción, la misma sensibilidad que Bernabé tenía. Porque se lleva a Juan Marcos, al cobardón, al que había salido mal en el primer viaje, y luego después nos encontramos con Juan Marcos escribiendo el Evangelio de Marcos. Y no solamente eso, sino que cuando le está escribiendo a Timoteo, viene Pablo y le escribe y le dice: envíame a Juan Marcos, el cual me es útil para el ministerio. ¡Qué tremendo! O sea, el mismo Saulo tiene que reconocer que se había equivocado, y de aquel que creía que no iba a hacer nada en la vida, llegó a ser un tremendo predicador del Evangelio. ¿Sabe qué? Yo siempre uso esta expresión. En la vida es necesario hacer puentes, no destruirlos. Porque esos puentes que hoy derribamos, como estoy casi refiriéndome a la guerra salvadoreña, la guerra civil salvadoreña, que los guerrilleros, su arma favorita era destruir los puentes, botar los puentes. Puentes que costaban millones y millones de dólares, al siguiente día amanecían tirados. Botaban los puentes, puentes que después ellos mismos los iban a utilizar. Y en la vida muchas veces nosotros andamos destruyendo puentes, es decir, ofendiendo personas, dañando personas, sin pensar que el día de mañana las podemos necesitar. ¿Cuál es el punto? Que usted no sabe cuáles son los planes que Dios tiene para ese muchacho rebelde, para ese Aragán de hoy. Hoy es Aragán, pero mañana va a ser el empresario. Hoy es Aragán, pero mañana va a ser el doctor. Hoy es rebelde, pero mañana va a ser una persona que va a prosperar, que va a salir adelante. Porque el Señor, los planes y los caminos del Señor son infinitos. Hace poco tuve que ir a calmar a dos de mi equipo que estaban discutiendo fuertemente. Y por una cosa, por una tontera, estaban ahí, bla, 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 y el otro, bla, bla, bla. Y yo estaba en mi oficina escribiendo una enseñanza. Me levanté y los fui a poner a los dos en su puesto. Se callan ya, les dije, dejen de ladrar. Se callan. No estén discutiendo por algo que no tiene relevancia, porque era una cosa que no tenía importancia. Y a los dos los regañé, y cada quien para su oficina, su cuarto. ¿Qué pasó? Que un día de estos a uno de ellos le llega una carta. Dice: pastor, mire, me mandaron esta carta del carro. ¿Quién me puede ayudar a eso? Con la persona que estabas ofendiendo, le dije, con la que te pusiste como loco a pelear, le dije, a discutir. ¿Y ahora cómo le hago? Pues pide perdón, le dije. Ve y acepta que te equivocaste, que perdiste los estribos. Cuando tú sabes que a una mujer nunca se le gana, le dije. Porque la verdad, ponerse a discutir, un hombre que se ponga a discutir con una del sexo opuesto, la lleva de perder. La lleva de perder. La mujer tiene argumento, la mujer tiene labia, la mujer tiene y habla y de repente usted habla fuerte y de repente se va. Cuando va perdiendo todos los rounds. ¿Ve? Y por eso es que el hombre, y voy a dar un consejo: no argumenten, no discutan, porque la llevan de perder. Cuando un pleito, cuando un enojo comienza, váyanse de la casa, aléjense de la casa, váyanse donde su hermano, pero eso sí, que sepa la mujer a dónde se han ido. Porque si usted no logra comprobar a dónde se ha ido, le va a ir peor. Así que dígale: mira, llevo abierta mi locación en el teléfono para que veas que voy donde mi hermano, voy donde mi sobrino, voy donde mi mamá. Llega ahí, deja el teléfono y luego se va. No es cierto. Simple y sencillamente es: mañana ella le va a hablar. ¿Es cierto que fulano ahí durmió? ¿Ahí estuvo? Sí. Bueno, todo tranquilo. Pero si usted comienza, escúchenlo bien antes de que vayan a parar al tambo. Si usted empieza a argumentar, la lleva, la de perder. Porque ella no llamó a la policía, pero alguien que los oyó que estaban bla, 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 va a llamar.
Y cuando la policía llega sin andar con tanta investigación, bien amarradito, por vivo. Es raro que la policía amarre a la mujer. Y más si bien cuando llega, ¿y qué le dice? No se le entiende lo que dice. Y lo único que está diciendo es que no la quiere llevar a Hawái. Eviten la violencia doméstica. Eviten el pleito. Usted nunca le va a ganar a su esposa. Never. Nunca. En ninguna argumentación. Así que, ¿cuál es lo ideal? Gane. ¿Cómo va a ganar? Evite el pleito. Linda, cuando ya te cae de regreso, ¿viste? Ahí te traigo un fresco, una bebida de maracuyá. Y todo va a ser feliz. Déjeme continuar con esto. Dice acá, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fieles al Señor. No fieles a un ministerio. No fieles a una congregación. No fieles a una organización. Porque el Señor nunca vino a fundar organizaciones. El Señor no levantó organizaciones como Asamblea de Dios, Iglesia Episcopal, Metodista, Iglesia de Dios o como quiera llamarse. Él vino a levantar una iglesia santa, lavada con la sangre del Cordero. Entonces dice, fieles al Señor. Y aquí permítame decirle algo. A menos que ocurra un milagro, después de este noviembre que se acerca, todo puede cambiar en la historia de la iglesia. Si no ocurre un milagro como el que ocurrió hace 4 años, la agenda está lista, el protocolo está preparado y la iglesia va a ser perseguida como usted no tiene una idea. Sería bueno que usted, en vez de que esté viendo otro tipo de noticias, especialmente Univisión y CNN, que es lo más falso que puede haber. Yo no pierdo mi tiempo viendo a CNN ni Univisión. Ese es perder el tiempo. Hay veneno, no en los que presentan las noticias. Ellos solo leen lo que está preparado. Pero la mente maquiavélica que está atrás de ellos, que obedece órdenes del nuevo orden mundial. Ellos saben lo que tienen que hablar para estar arrastrando la mente de los débiles a tomar decisiones equivocadas. Pero hoy, en esta mañana, 11 de octubre, a menos que ocurra un milagro, viene un tiempo difícil para la iglesia. Un tiempo de persecución, pienso que peor que lo que se está dando en China, donde diariamente las iglesias son cerradas y los predicadores encarcelados, los cristianos son encarcelados, los pastores desaparecidos por ir en contra del sistema político de la nación china, de la nación comunista china. Ahora, cuando nosotros hablamos de China comunista, estamos hablando de un país socialista. Estamos hablando de un país con una tendencia liberal, que es lo que se viene a Estados Unidos, a menos que ocurra un milagro. Se nos viene el socialismo encima, se nos viene el liberalismo encima. Y hoy todavía yo me puedo parar en este púlpito y decir que para mí este libro que tengo en mis manos es superior a la Constitución de los Estados Unidos. Este libro que tengo en las manos es superior a cualquier código de orden, la santa palabra de Dios. Estoy diciendo
que aunque la Constitución diga algo, y aunque la Corte Suprema de Justicia diga algo, y aunque los jueces liberales digan algo, para mí es más importante obedecer lo que la palabra del Señor dice. Pero escrito está, la iglesia será perseguida. El juicio tiene que comenzar por casa, porque ahí se va a ver lo que verdaderamente es y lo que no es. Solo creo que es suficiente verlo en esta perspectiva. Mire cuánta gente todavía no viene a los cultos por el miedo al coronavirus. ¿Tienen temor? ¿Tienen miedo? Aquí estamos los que hemos perdido el miedo. ¡Alabado sea Dios! Los que para vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, si un simple virus, allá los tiene en casa y me están viendo, ¡hey, hello! Ahí me están viendo, por la televisión, por Facebook. Ahí quédense en casa, miedosos. Y mejor que se queden, porque si vienen a enfermarse van a venir. Y no porque aquí haya virus, sino por el miedo que tienen. Pero cuando vengan órdenes, como la que hay en California en este momento, de un gobernador socialista liberal, y lamentablemente se acaba de perder en la corte, y dijeron que la ciudad tenía la verdad, que estaba en lo correcto la ciudad de prohibir las reuniones en las iglesias, porque el punto de ellos es, si se están cerrados los gimnasios, si están cerrados los bares, las iglesias también tienen que estar cerradas. Se les olvida que la iglesia no es un bar, se les olvida que la iglesia no es un gimnasio, se les olvida que aquí es donde nos alimentamos de fe. Y lo único que puede derrotar el miedo se llama la fe. Yo les aseguro que si las iglesias no hubiesen sido cerradas, y si los pastores con autoridad hubiéramos seguido llenándonos nuestras manos de aceite espiritual y físico, orando por los enfermos hubieran sido sanados, porque ciertamente llevó nuestras enfermedades y curó nuestras dolencias. Y dijo el Señor, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no dijo pondrán el codo sobre los enfermos, porque ahora los que oran ponen el codo para que la camisa los proteja. ¿Me estamos oyendo? ¿Y dónde es que el Señor opera milagros? Cuando nos reunimos, cuando los santos se reúnen. ¿Cuál es la exhortación que Bernabé dio? Permanezcan fieles a Cristo. En medio de toda circunstancia, dificultad, permanezcan fieles a Cristo. Sean fieles a Cristo. Nunca nieguen a Cristo. Aleluya. Y ese es mi consejo. Es probable que yo no estaré en un futuro más en un púlpito, pero que estas palabras nunca se le olviden. Permanezcan fieles a Cristo. En medio de la enfermedad, permanezcan fieles a Cristo. En medio de la persecución, permanezcan fieles a Cristo. Nunca, nunca, nunca dejen de decir lo que la Biblia dice. Por último, Bernabé se dio cuenta que necesitaba a alguien que también fuera valiente, así como él, con criterio como él, con madurez como él,
que conociera la cultura judía y griega como él. ¿Y qué hizo? Fue a buscar a Saulo. Dejó la iglesia. Él era el pastor de la iglesia. Deja la iglesia. Y le dijo: hermano, no sé cuándo regreso, pero tengo que ir a buscar a alguien. Esa palabra buscar significa que no fue fácil para él encontrar a Saulo. Saulo estaba metido no sé en qué chifurnia predicando. Allá estaba Saulo. Y Bernabé llegaba. ¿Han visto? No, no lo hemos visto. Dicen que está por allá. Y allá llegaba Bernabé. Es decir, no se rindió. Sabía cuál era la voluntad de Dios. Que el hombre, de alguna manera él sabía que el hombre se llamaba Saulo de Tarso. Y hace todo el esfuerzo. Lo encuentra y lo trae. Y por un año estuvieron juntos ahí, predicando la poderosa palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Termina nuestra porción bíblica, que ahí en Antioquía se le llamó por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos. Ya se les llamaba discípulos, ya se les llamaba testigos, ya se les llamaba los de este camino, ya se les llamaba alborotadores. Pero ahora, por primera vez, se les llamaba cristianos. ¿Por qué les pusieron cristianos? Jesucristo les dijo: miren, ¿en qué van a conocer que ustedes son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, los de Antioquía empezaron a darse cuenta que estos tenían una manera de ser diferente que los demás de Antioquía. Que esta gente se trataba con amor, con respeto, con cariño que las demás personas. Es más, podían ellos ver que personas que tenían un carácter difícil, cuando llegaban a Cristo, Cristo cambiaba el carácter de esa persona y que se amaban. ¿Han visto ustedes personas que todo el tiempo están peleando? A ver, de veras, ¿han visto ustedes personas que todo el tiempo están peleando, discutiendo? Ahorita cuando salgan, que uno quiere tacos, que el otro quiere pupusas. Y de repente cuando Cristo llega a la vida: hoy quiero tacos. Está bien, mi amor. El otro domingo vamos a comer pupusas. ¿Está bien? Sí, pupusas, está bien. Y el otro domingo le vuelve a decir a ella: yo sigo queriendo tacos. Está bien, pero el otro domingo pupusas. Y él dice: está bien. No lleva la discusión, no pelea. Porque ¿en qué conocerán que son mis discípulos? ¿Que se pasan aruñando todos los días? No. Que ustedes se aman los unos a los otros como Cristo nos ha amado. A propósito, ¿usted es cristiano? Cerré mis ojos, no quiero ver a nadie. ¿Usted es cristiano? Lo voy a repetir por tercera vez porque algunos como que tienen duda. Es como que le pregunte a los hombres: ¿ustedes son hombres? Y algunos tienen duda. Se quedaron callados algunos. ¿Son cristianos? Seguidores de Cristo. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, ¿cómo pagarte todo lo que has hecho en nuestras vidas? La transformación operada en nuestras vidas. No somos lo que quisiéramos ser, pero no somos lo que éramos antes, Señor.
Y tú sabes que tu espíritu está operando diariamente en nuestro ser, donde estamos siendo formados a la imagen de Cristo Jesús. Sigue trabajando, Señor. Somos barro en manos del alfarero. Gracias por ese cuidado de nuestras almas. Amén. Amén. Si alguna persona en esta mañana no tiene a Cristo Jesús, sus pecados no han sido perdonados todavía. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Usted ha oído de Jesús, pero no ha conocido a Jesús en el perdón de sus pecados. Así que quiero hoy, en esta mañana, extenderle la invitación para que levante su mano y le rinda su vida a Cristo Jesús. Hoy, más que nunca, tenemos que tener la certeza de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, que pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que levante su mano y que me diga: Pastor Pineda, quiero rendirle mi vida al Señor? Vamos, no lo piense más. Tiene que tomar una decisión ahora, antes que sea demasiado tarde. Hoy, Cristo está tocando la puerta de su corazón y le está diciendo: abre la puerta. Quiero entrar a tu corazón. Quiero comer contigo. Quiero sentarme a la mesa contigo. Quiero estar contigo todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Quiero estar contigo. Quiero ser tu ayudador. Quiero ser tu proveedor. Cristo Jesús nuestro Señor. Así que quiero hacer la última invitación en este domingo. ¿Hay alguien que quiera rendirle su vida al Señor? ¿Alguna persona levanta su mano y le rinde su vida al Señor en esta mañana? ¿Alguna persona hoy quiere salir de este lugar salvo, perdonado? ¿Acaso no se da cuenta que ya no aguanta más, que ya no puede más con la carga que lleva? ¿Por qué no se la deja al Señor? Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muy bien. Parece ser o que todos somos o que ninguno es. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor, gracias por habernos dado la oportunidad de estar hoy reunidos, oyendo consejo en tu palabra. Guíanos, guárdanos, protégenos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo guarde y lo bendiga. Nos vemos en la tarde. Estamos hablando de la higuera en la tarde. Segundo mensaje.